tenéis el modelo. ¿Vale? Yo tenía que sacar hoy mi querida lámpara de alguna manera. Pero bueno, es que fijaos, es que es una lección de regla y compás construir esa fachada. Esa fachada funciona exactamente igual que nuestro cuerpo. Exactamente igual que el cuerpo de una persona. Y para más inri, aquí hay una epigrafía escrita en lengua árabe y justo ahí dice que en su frente está la corona. O sea que efectivamente, que no es que te deja escrito que efectivamente es el cuerpo de una persona, que la frente está ahí y que ese arreglo de madera es la corona. Bueno, además que aquí abajo se sentaba el sultán para recibir a la gente, ¿no? O sea que había hecho un modelo de la arquitectura, un modelo del sultanato, ¿no? Es fantástico. Y es simplemente un modelo geométrico que imita el cuerpo de una persona. Y todo está, pero hay que verlo. Y todo está, pero hay que verlo. Bien. Pero cuando algo es interesante, sigue trabajándose hasta convertirse en teoría. Y eso es una persona que alguien interpreta que todo ese modelo de belleza que empieza con Pitágoras, con las armonías musicales que Vitruvio recupera para hacer toda la arquitectura, que estamos en el siglo XX y que aquello queda atrás, ya en el XXI, ¿verdad? Pero cuando esto se hace en el siglo XX, lo hace Le Corbusier. Doble cuadrado, divisiones, igual que esa fachada que os acabo de poner en el cuerpo humano, por el ombligo, por el tórax, por las genitales, las rodillas, etc. Esto es regla y compás. Si se nos pone la regla y compás, acabamos así. Unas divisiones en rojo, unas divisiones en azul. Hacemos matemáticas con esas divisiones, matemáticas muy sencillas, la serie roja y azul. Hacemos teoría. Y la teoría en matemáticas sabéis que no tiene fin. Y nos inventamos los números mórficos. Teorema. Solo hay dos números mórficos. El número de oro y el número de plástico. Para que le interese, como todo esto lo dejo, lo podéis ver. ¿Veis lo interesante? Fijaos desde un modelo para la música, ¿dónde acabamos en el siglo XXI? Haciendo unas teorías interesantísimas que nos rodean, no nos damos cuenta, pero estáis sentados cómodamente, ¿verdad que sí? Pues estáis sentados cómodamente gracias a que Le Corbusier da ese modelo para organizar la arquitectura, ese que habéis visto ahí con el brazo levantado, y dice que aproximadamente en 45 centímetros del suelo están nuestras rodillas, aproximadamente. Entonces pónganle a la silla una altura entre 42 y 43 centímetros y la persona se sentará cómodamente. Está, pero hay que verlo. Y así todo, así todo, absolutamente todo. Si uno va a abrir una puerta, la manija de la puerta está a una altura. ¿A qué altura? Más o menos. Cuando ponemos nuestro codo que coincide con la cadera, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Para que nos sea cómodo hacer este movimiento. Todo está, pero hay que verlo. ¿Y todo parte de dónde? De un modelo que se ha validado, un modelo que funciona y que permite establecer después una teoría que siguen otros. Bien, no leo porque aquí esto me disminuye enormemente, para vosotros sí. El nexo entre una teoría y su práctica es el modelo.
por medio del modelo es como una teoría se aplica. El modelo es lo que se sigue para obtener soluciones teóricas, esto es importante. El modelo surge para interpretar una situación. Después el modelo da solución a ese problema que había en esa situación que yo estoy estudiando. Pero a partir de ahí me permite dar otras soluciones que son teóricas. No solo la que yo necesito para resolver el problema, sino que saco soluciones teóricas, que se llaman. Ahora lo veréis en ejemplos, por ejemplo, como es el caso del crecimiento de poblaciones. Yo puedo hacer un modelo para interpretar el crecimiento de una población a partir de unos datos que los saco de los institutos de estadística, ¿verdad? Pero a partir de esos datos después yo puedo hacer inferencias y saco nuevos datos, ¿entendido? O sea que esto funciona como la vida misma. Entonces la teoría se aplica, no se sigue, el modelo sí. Pues esto es lo que tendremos que hacer en clase a lo mejor, porque puede dar muchos resultados. Plantearnos un problema, buscar un modelo matemático, porque somos profesores de matemáticas, no somos de otra cosa, ¿no? Buscar un modelo matemático que permita resolver el problema de manera independiente de todo lo demás. Solo la búsqueda del modelo es lo que nos interesa. Y después ver si el modelo se puede validar. Y si se valida, a ver si da un poco más de sí, lo reconozco en otros contextos. Y cuando reconozco el modelo en otros contextos, es cuando cobra significados múltiples. Y se produce aprendizaje significativo. Se adquiere la competencia matemática. Claro, fijaos cómo Miguel Ángel no hizo sino seguir a Vitruvio y Le Corbusier no hace sino establecer proporciones exactamente igual que ya se habían creado en otros modelos, pero con otra concepción diferente y otra finalidad diferente. Pero las proporciones son las mismas. ¿De acuerdo? Claro, esto me diré. Y las figuras de Botero, mire usted, este va por otra lógica, ¿no? O sea que pensamiento único no, ¿vale? Teoría. Me permitís un poco que pongamos los puntos sobre la I. Teoría. ¿Qué es una teoría? Sobre todo, una concepción racional de algo. Una concepción racional. Todo esto, repito, lo tenéis en el documento que le he entregado a Santi, que está dentro de Y si es una concepción racional, se caracteriza por que tiene un carácter especulativo, es decir, que se hace mentalmente. Cuando estamos en estos terrenos, es algo que solo está en nuestra mente, ¿no? Que se ocupa de un asunto determinado, la física de las partículas, no lo sé más. Y que pretende explicar racionalmente, mediante un análisis lógico, ese asunto del que se ocupa. Eso es una teoría. Las teorías científicas añaden además dos características. Y es que se puede probar si son verdad o son falsas. Esa es la falsabilidad, ¿no? Que se llama. Y además, que es la mejor explicación de entre las que se conocen. La teoría que cobra fuerza es porque de entre varias, pues tomo esta que parece que es la que mejores resultados da. Eso en cuanto a teorías. Bien claro en matemáticas que el principio de Gödel pues hay que tenerlo siempre en cuenta. Que no todo se puede decidir si es verdadero o falso, por aquello de la falsabilidad, dependiendo de en qué condiciones. Modelos. Teorías, modelos. ¿Vale? ¿Qué es un modelo? Una definición, la más sencilla que yo he encontrado, es esta. Es una representación de la realidad. No es la realidad. Es una representación de la realidad. Esta es la más sencilla de todas. Una un poquito más elaborada
que es esta otra. Un modelo es una representación explícita y externa de la parte de realidad, tal y como es vista por las personas que desean usar un modelo para entender, cambiar, gestionar y controlar dicha parte de la realidad. ¿De acuerdo? Es un poquito más elaborada, porque efectivamente llega hasta el final, ¿no? Controlar dicha parte de la realidad, controlar el crecimiento de una población, por ejemplo, no de personas, afortunadamente, pero sí de determinados roedores, ¿no? Pongamos por caso. Y esa representación que se dice puede ser concreta o abstracta. Hasta ahí llegamos fácilmente, ¿verdad? Yo puedo hacer una representación concreta o abstracta. Y ahora, ¿para qué hago un modelo? Pues para idealizar esa situación real que estoy estudiando y para hacer una aproximación al conocimiento que en esa situación se da. Esto es un poco, básicamente, la idea. Por lo tanto, hay que construir el modelo partiendo de unas hipótesis, hay que establecer unas hipótesis previas, y esto es lo que es fundamental en esa parte de construcción del modelo, elegir bien la hipótesis, porque claro, si la elegimos mal no vamos a ningún sitio. Y si todo eso se hace, pues aparece un modelo que puede ser útil. Desde el punto de vista que a nosotros nos interesa hoy, aprender durante su elaboración. Esto para mí es fundamental. Hay que aprender mientras lo hacemos. Este es el interés que tiene para la clase de matemáticas. Todo lo demás es general en cualquier contexto. Bueno, todo es general en cualquier contexto de modelizar una situación, ¿no? De modelar una situación, perdón. Pero en nuestro caso concreto, aprender. De eso se trata. De que se aprenda mejor aquello que tenemos necesidad programática de enseñar. Tipos de modelos. Yo he puesto una tabla con tipos de modelos. Dependiendo del dominio, si es un dominio extra matemático o matemático, hay modelos que se crean solo para hacer matemáticas. El dominio dentro de las matemáticas sigo haciendo matemáticas, ¿vale? Pero si estamos en el campo extra matemático, que es el que parece que ahora tiene más fuerza en lo que es la educación, el contextualizar otros conocimientos de otras disciplinas en clase de matemáticas para dar modelos, y esa contextualización fuera de las matemáticas pues suele ser motivadora para que se sumen al aprendizaje de conjunto, ¿no? Nuestros chicos y chicas, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí hay un mundo muy interesante, ¿no? En el campo, en el dominio extra matemático. Y entonces, pues hay varios tipos: icónico, analógico, topológico, simbólico, científico, matemático. Pongamos por caso, dentro de los icónicos, pues se puede hacer una representación pictórica bidimensional y a escala de algo. Por ejemplo, el dibujo de planos, de mapas, imágenes, entre otras cosas. Se puede hacer una representación física total o parcial y a escala de lo que se quiere representar, como la maqueta de un edificio, la representación física de un átomo, de ADN o del ADN, las doble hélices aquellas, ¿no? Y después hay modelos analógicos, como puede ser el modelo del sistema planetario, sistema analógico, se hace por analogía con. Y a su vez se puede hacer analógico de un analógico, ¿no? Como es el modelo de representación de un átomo derivado del de representación de los planetas. Aquí hay una serie de modelos muy interesantes. Y yo quiero poneros ya algún ejemplo, porque esto sin ejemplo no parece que funcione, ¿no? Es decir,
Santi hace un rato que hicimos unas secuencias digitales para este proyecto del gobierno vasco y yo disfruté enormemente haciéndolas, ¿no? Entonces, para recordarlo simplemente, he sacado esta actividad de un dominio evidentemente extra matemático, ¿no? Extra matemático, como es esa novela de Delibes, y un texto sacado de esa novela que son las ratas, así, las ratas, ¿no? Entonces, en esa novela, pues se dice esto: desde que tuvo uso de razón, el Mini siempre oyó decir que la señora Cló, la del estanco, era la tercera rica del pueblo. Delante estaban don Antero el poderoso y doña Resu el 11º mandamiento. Don Antero el poderoso poseía las 3/4 partes del término. Doña Resu y la señora Cló, sumaban entre las dos las 3/4 partes de la 4ª parte restante. Y la última 4ª parte se la distribuían por mitad el Pruden y los 30 vecinos del lugar. Esto no impedía a don Antero el poderoso manifestar frívolamente en su tertulia de la ciudad que por lo que hacía a su pueblo la tierra andaba muy repartida. Bueno, es una novela de Delibes, un texto sacado de la novela de Delibes, y como veis es un dominio extra matemático y podemos interpretar en clase de matemáticas ese texto. ¿Cómo? Dando un modelo del tipo icónico, de lo que hemos dicho antes, dar una imagen, y entonces pues yo tiro de San GeoGebra y pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Hago uso de este escenario que me permite GeoGebra y empiezo a trabajar. Bueno, voy a representar el pueblo así, en esa franja horizontal, y las 3/4 partes las va a ocupar don Antero. Las 3/4 de la 4ª, doña Resu y doña Cló, y después la que queda, pues se lo dividen por igual el Pruden y los 30 vecinos del pueblo. Más o menos está bien repartida la tierra. Se ve fácilmente, ¿no? Pero, bueno, hasta ahí ya tendríamos perfectamente estudiada la situación, ¿verdad? Pero ahora resulta que podemos simplificar más aún y decir, vale, pues todo eso en lugar de ser largo y ancho, pues vamos a sacar un objeto matemático más sencillo, que es un simple segmento. Y vamos a llevar sobre el segmento todo esto. A ver cómo llevamos la 4ª parte, las dos. ¿Veis por qué ese escenario de la cuadrícula elegida convenientemente para facilitar todo el trabajo, ¿no? Y cuando llego a dividir entre doña Resu y no sé quién, pues tengo que hacer uso de la división del cuarto a su vez, en más cuartos, ¿no? Y entonces resulta que esa división me lleva a 16avos y yo voy colocando una información al respecto. Esto ya no tiene nada que ver con la novela de Delibes. Estoy haciendo un modelo matemático para representar unas fracciones, ¿verdad? Ya me olvido de lo primero. Y estoy haciendo un modelo, repito, para dividir la unidad pues con unos números que denominan el tipo de división que hago y numeran las partes que me quedo de esa división, que tienen un numerador y un denominador. Y entonces, pues ahí, si llego hasta aquí, pues tomo 22 de 32 partes. Denomino 32 esa división y cuento números hasta 22 para llegar aquí. Denominador y numerador. Y tengo un problema resuelto con un modelo matemático que me permite ir más allá.
porque he dividido en 32, pero podré dividir en 64, podré dividir en 100, podré dividir. ¿Cómo construir, cómo representar? Si yo me salgo del 0,1 al 0,2, ¿cómo funcionará? Y empiezo a llenar la recta real, etcétera, etcétera. Y hago una teoría. ¿Veis? Pero mi modelo me sirve para interpretar el texto de Delibes. Punto. He resuelto el problema. Lo resuelve perfectamente, ¿verdad? A todos se nos va la sonrisa, ¿verdad? Cuando se ve la división de las tierras, muy repartidas. Ya está. Pero yo puedo seguir trabajando matemáticas desde ese modelo tan sencillo que tenemos ahí. Vale, pues esto como primer ejemplo. Pero después tenemos los modelos que os he dicho de representación del sistema solar o, por analogía, del átomo. Son sistemas de representación de algo que yo veo de alguna manera, ¿no? De alguna manera. Y aquí pues hay toda la gama de cosas tremendamente interesantes para representar lo que nuestro ojo ve. Nuestro ojo ve eso, pero lo ve de una determinada manera. Y entonces, si un pintor quiere hacer un cuadro que es representar bidimensionalmente algo que en la realidad es tridimensional, ¿cómo ha de hacerlo? Estoy pensando, no lo voy a sacar aquí porque si no esto sería interminable, pero ya lo hice en otra ocasión aquí en Bilbao, ¿no? La interpretación del cuadro de Velázquez de las Meninas, que funciona exactamente igual que esto, ¿no? Y es un poco, pues eso, ¿no? Nuestra forma de ver. La visión cónica, la perspectiva lineal o cónica, que es proyectar desde un punto. Todo esto, repito, lo vais a tener, ¿eh? O sea, yo voy rápido porque si no se nos eternizaría, ¿vale? Hace falta un punto de vista, hace falta una línea que es la línea horizonte, hace falta una línea de tierra. Y ahora pues hay que tomar una serie de datos que ahora os contaré, que son los puntos de distancia que se llaman, y todo esto es muy fácil de hacer en clase, ¿eh? O sea, repito, muy rápido, pero a poco que lo penséis veréis que es fácil de hacer. Y cuando yo hago ese modelo, pues yo me acordé de mi amigo Santi, vamos a representar un tablero de ajedrez. Con ese modelo geométrico sencillo vamos a representar un tablero de ajedrez y es muy simple. El punto de fuga que aparece aquí es el que me permite unir todas esas paralelas que veíamos en el puente, ¿os acordáis del puente de antes? Todos van, claro, estoy haciendo una perspectiva la más sencilla, que es la frontal, ¿eh? Perspectiva lineal y frontal, ¿no? Y entonces pues acaban allí las líneas paralelas, acaban allí en aquel punto, pero claro, hay más líneas en el tablero. ¿Cómo hacerlas? Pues si os dais cuenta, aquí se ha hecho el proceso esta diagonal con aquella que es perpendicular, ¿vale? Para llevar aquí los ángulos de 45 grados. ¿Por qué me interesa llevar los ángulos de 45 grados? Pues muy sencillo, porque tengo que representar otras distancias sobre esas rectas paralelas. ¿Cómo? Construyendo triángulos, rectángulos isósceles. El ángulo de 45 grados me lo garantiza. Y en el triángulo, rectángulo isósceles los catetos miden igual. Exactamente, los cuadrados del tablero miden igual. Pero en la perspectiva, ¿cómo quedan esas medidas? Pues no son iguales, quedan en perspectiva. Un modelo muy sencillo para representar una escena 3D en 2D. Y esto permite explicar cantidad de cuadros en clases de matemáticas. Muy interesante. Tremendamente interesante. Porque después se puede representar cualquier figura siguiendo el modelo, ¿vale? Porque no solo se toman las distancias horizontales, sino que se toman también las distancias verticales y acaba representado el objeto con ese sistema. Y se puede coger un cuadro de Velázquez, como las Meninas, y estudiar perfectamente todas esas distancias.
hay un modelo matemático que permite crear una belleza innegable, como es la belleza que hay en las obras de arte reconocidas como universales. ¿Vale? Bueno, ¿qué va a ser un modelo matemático? Ya os he puesto varios ejemplos que vamos a llamar nosotros modelo matemático. Hay muchas definiciones, como podéis imaginaros, pero os doy una que a mí me parece muy sencilla y muy interesante. Un modelo matemático de algo extra matemático. Ahora veremos si es matemático, la cosa se complica. El modelo matemático de un aspecto matemático es más complicado. Pero un modelo de algo físico, biológico, social, químico, ese modelo de algo, de ese prototipo que llamamos D, lo llamamos M. El modelo matemático es M. Y es un sistema completo, consistente de objetos matemáticos que podéis reconocer en lo que os he puesto a modo de ejemplo. Hay siempre unos objetos matemáticos que están funcionando ahí y que permiten explicar perfectamente aquel modelo a partir de unas hipótesis que decía antes, ¿no? Esas hipótesis son las que funcionan en el modelo físico, biológico, etcétera, etcétera. Tengo que poner esa hipótesis, pues si no estaría trabajando en otro mundo. Y no es eso, se trata de trabajar sobre un mundo concreto para obtener una solución que es la que yo intento buscar con la creación de este. Si el modelo es matemático, sería igual. Se me ha desconfigurado totalmente, perdona.